Buenas noches. Para la clase de hoy corresponde continuar con la segunda parte del tema 6, movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. Vamos a continuar con el péndulo cónico. Si recordamos la clase pasada, habíamos visto el peralte en curvas y si recordamos la forma o el diagrama de cuerpo libre que teníamos para un diagrama en peralte en curvas, vamos a borrar este momento. Recordemos que oh, bueno, recordemos que la fuerza normal iba perpendicular a la superficie, teníamos el peso hacia abajo, por supuesto, y teníamos una componente horizontal de la normal y una vertical de la normal. Si comparamos los dos diagramas de cuerpo libre, encontramos una similitud con el diagrama que vamos a trabajar en el péndulo cónico. Entonces, eh, esta componente horizontal que tenemos acá, que era la normal, la componente horizontal de la normal en peralte en curva, era el que nos hacía la fuerza centrípeta. En este caso, la fuerza centrípeta, vean que está por la componente horizontal de la tensión de la cuerda. Aquí tenemos la cuerda, tiene una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical de esa cuerda va a ser igual al peso de esa masa que está ahí colgando. Y la componente horizontal, como ya hemos visto, es igual a la fuerza centrípeta, que es masa por velocidad al cuadrado entre el radio cuadrado, entre el radio, perdón. Ok, entonces vemos que igual aplica la ecuación del ángulo de inclinación, que era la que habíamos visto igual la semana anterior, que es igual a la tangente del ángulo θ igual a la velocidad al cuadrado entre el radio por la gravedad. En este diagrama también es importante notar que tenemos una relación geométrica, ¿verdad? Con este ángulo θ. Vean que aquí abajo tenemos el radio y por acá tenemos la altura. Y esta hipotenusa sería la longitud de la cuerda. Hay que tener eso en consideración porque lo vamos a ocupar más adelante. En la diapositiva anterior habíamos visto la fórmula para tangente de θ. Vean que en este caso también vamos a tener la relación, como lo acabamos de ver, de la tangente de θ, pero ahora relacionado con el radio y la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto, que en este caso es el radio, entre el adyacente, que para este ángulo θ es la altura. Entonces ahí tenemos ahora una relación geométrica. Es un ejemplo de una válvula que utiliza este fenómeno físico. Si ustedes ven, acá tenemos dos contrapesas. A la hora que el flujo incrementa la velocidad, eh, va a incrementar la velocidad de giro de estas contrapesas, aumentando la fuerza centrípeta, y va a hacer que este collarín que se ve aquí suba y por ende regule el caudal de ese flujo. Eso es una aplicación nada más a manera de ejemplo. Muy bien, entonces en esta otra diapositiva vemos que igualamos las dos fórmulas de tangente de θ. En la parte izquierda de la ecuación tenemos radio entre la altura y en el lado derecho de la ecuación tenemos la velocidad al cuadrado entre la gravedad por el radio. De acá despejamos la altura para encontrar que la altura es igual a la gravedad por el radio al cuadrado dividido entre la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del peso por debajo del soporte es una función de la rapidez lineal que nos lo indica esta ecuación que acabamos de despejar. Esa distancia por debajo del soporte sería la altura. También podríamos utilizar la velocidad como 2pi por la frecuencia por el radio y nos quedaría la forma como se denota ahí en la ecuación, esta segunda parte. Y en caso de que ocupáramos encontrar la frecuencia, despejándola de esta ecuación, nos quedaría como un medio de 2 por pi por la raíz cuadrada de la gravedad dividido entre la altura. Estas ecuaciones es importante que las tengan ahí a la mano porque se van a ocupar más adelante.
También, o el segundo tema que vamos a ver hoy es este movimiento de un círculo vertical. En este diagrama o este dibujo que ven a continuación vamos a ver eh, un objeto que está atado a una cuerda. En el momento en que pasa por su extremo inferior, tenemos las fuerzas del peso que va hacia abajo, la tensión de la cuerda que va hacia el centro, ¿ok? Y estas dos fuerzas van a ser igual a la fuerza centrípeta, igual a masa por velocidad al cuadrado entre el radio. En el momento en que pasa por el punto más alto, nos vamos a encontrar que el peso, por supuesto, siempre viene para abajo. La tensión de la cuerda también va en esa dirección hacia abajo. Y eso lo igualamos a la fuerza centrípeta, masa por velocidad al cuadrado. En este diagrama, lo que sí nos cambia, nada más es la dirección de estas fuerzas, ¿verdad? Importante tomar en cuenta que el, el eje de referencia es el centro del círculo. Cuando las fuerzas van en dirección hacia el centro del círculo se denotan como positivas, y cuando van hacia afuera del círculo van como negativas. Por eso es que en esta ecuación noten que el signo es negativo. Noten que el signo de esta ecuación sí es negativo. Eso se indica porque, como se muestra acá, la fuerza del peso, o el peso más bien de ese objeto, va hacia abajo y va saliendo del centro. Entonces esas ecuaciones, la 10.13 y la 10.14, es importante notar. En esa diapositiva hay unas estrategias para resolver problemas, eso ustedes los estudian o lo analizan ahí con calma. Vamos a realizar este ejemplo 10.6. Nos indica que en la figura 10.8, suponga que una pelota de 2 kilogramos tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo, cuando al girar pasa por la parte más alta del círculo cuyo radio es de 80 centímetros. Y la pregunta A lo que nos indica es cuál es la tensión en la cuerda en ese instante, o sea, en el punto más alto. Y la pregunta B, cuál es la mínima rapidez necesaria al pasar por la parte más alta para que se conserve el movimiento circular. Esta figura 10.8 es la que acabamos de analizar. Para la solución de la parte A, en la parte de arriba de la trayectoria, tanto el peso como la tensión de la cuerda se dirigen hacia abajo y hacia el centro del círculo. Por lo tanto, al aplicar la segunda ley de Newton, tenemos que trabajar con la fórmula que tenemos acá, que la tensión más la masa por gravedad, o sea el peso, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Como lo que nos están preguntando es la tensión, vamos a pasar a restar el peso, quedándonos de esta manera. Simplemente sustituimos los valores, el radio es 0,8 metros, la gravedad 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la velocidad nos la están dando, son 5 metros sobre segundo, y la masa de 2 kilogramos. Esto nos da una tensión de 42.9 newtons. Muy bien, y en la pregunta B nos pedían indicar cuál era la velocidad crítica o la velocidad mínima para que pudiera continuar con esa trayectoria curva. La velocidad crítica se presenta cuando la tensión de la cuerda disminuye a cero y toda la fuerza centrípeta es proporcionada por el peso. En ese caso, lo que vamos a realizar es igualar a cero la tensión y despejar la velocidad. La ecuación nos quedaría entonces de esta forma. Veamos que las masas se nos cancelan, ¿verdad? Y vamos a despejar la velocidad. Nos queda de esta forma: la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el radio. Y sustituyendo los valores tenemos que esa velocidad mínima necesaria equivale a 2.8 metros sobre segundo. Vamos a ver ahora el tercer tema, gravitación. La Tierra y los planetas siguen órbitas casi circulares alrededor del Sol. Newton sugirió que la fuerza hacia el centro que mantiene el movimiento planetario es tan solo un ejemplo de la fuerza universal llamada gravitación, la cual actúa sobre todas las masas del universo.
él enunció su tesis en la ley de gravitación universal. Lo que nos indica esta ley es que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esto quiere decir, o se resume más bien en esta fórmula, donde G es una constante, es la constante de proporcionalidad y equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramo al cuadrado. Eso en el sistema internacional. En el sistema inglés equivale a 3.44 por 10 a la menos 8 libras por pie al cuadrado entre slug al cuadrado. Recordemos que slug es la unidad de masa en el sistema inglés. Entonces es la multiplicación de esa constante G por la masa 1 por la masa 2 dividido entre el radio al cuadrado. En este ejemplo 10.7 podemos desarrollar esta fórmula. Tenemos dos pelotas, una de 4 kilogramos, otra de 2 kilogramos. Están colocadas de modo que sus centros quedan separados a una distancia de 40 centímetros y nos preguntan cuál es la fuerza con la que se atraen mutuamente. Sustituimos la fórmula. G equivale a 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado entre kilogramo al cuadrado por 4 kilogramos por 2 kilogramos y lo dividimos entre el radio al cuadrado que equivale a 0,4 metros. Eso nos da el resultado de 3,34 por 10 a la menos 9 newton. Esa sería la fuerza de atracción. Esa fuerza gravitacional es en realidad pequeña debido a que la masa de la Tierra es relativamente grande en comparación con la de los objetos que se hallan en la superficie. Solemos suponer que las fuerzas gravitacionales son muy grandes, sin embargo, si consideramos dos canicas muy cercanas entre sí, que yacen sobre una superficie horizontal, nuestra experiencia nos permite comprobar que la atracción gravitacional es débil. En este ejemplo 10.8 tenemos que la superficie de la Tierra, la aceleración debido a la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si el radio de la Tierra es de 6,38 por 10 a la 6 metros, nos piden calcular la masa de la Tierra. Vamos a trabajar con la misma fórmula, nada más que la fuerza la vamos a sustituir por el peso, que equivale a la masa prima, que es una masa de prueba, multiplicado por la gravedad. Y esto lo igualamos a la constante G por la masa de prueba, por la masa de la Tierra, dividido entre el radio. Si despejamos esta ecuación, recordemos que lo que andamos buscando de la masa de la Tierra es este valor. Vamos a cancelar entonces las masas de prueba y procedemos a despejar. Esto nos quedaría entonces como la masa de la Tierra es igual al radio al cuadrado por la gravedad dividido entre la constante G. Bueno, ahí nos queda más claro en esta segunda diapositiva el despeje de la ecuación y ahora sí procedemos a despejar los valores. Tengo que la gravedad equivale a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, el radio de la Tierra nos lo están dando que es 6,38 por 10 a la 6 metros. Esto tiene que ser elevado al cuadrado por fórmula y lo dividimos entre la constante G. Nos da que la masa de la Tierra equivale a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. El campo gravitacional y el peso. La atracción de cualquier masa esférica grande, como por ejemplo la Tierra, ejerce sobre otra masa localizada por fuera de la esfera puede calcularse suponiendo que la masa total de la esfera grande se concentra en su centro. Suponga, como en el ejemplo 10.8, que una masa m se halla en la superficie de la Tierra, cuya masa es me, la de la Tierra, y al igualar el peso, masa por gravedad con la fuerza gravitacional, se obtiene la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, es esta que está acá. Masa por gravedad es igual a la constante G por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Igual vemos que las masas del cuerpo que está sobre la esfera
m en este caso se cancelan y nos queda la ecuación para la gravedad como g es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado. ¿Okay? En este ejemplo 10.9 nos preguntan a qué distancia sobre la superficie de la Tierra se reducirá el peso de una persona hasta la mitad del valor que tiene estando en la superficie. ¿Okay? Entonces recordemos que el peso es igual a masa por gravedad y aquí lo que vamos a calcular es, tomando en consideración esta fórmula que acabamos de valorar, o que acabamos de encontrar, el resultado tiene que ser la mitad de 9,8, ¿verdad? Esa mitad de 9,8 es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces lo que nos están pidiendo es la altura. En este caso, este radio que está en la ecuación tiene que estar, formado por el radio de la Tierra y la altura sobre la superficie de la Tierra. ¿Por qué es esto? Vamos a hacer tratar de dibujar un ejemplo acá a la par. Suponiendo que esa es la Tierra, el objeto va a estar en este punto, ¿verdad? El centro de la Tierra está acá. Tenemos el radio. Y después del radio vamos a tener la altura. Esta va a ser la altura. Y esto que tenemos aquí es el radio de la Tierra. Entonces ese radio R tiene que ser la sumatoria del radio de la Tierra más la de la altura para tomarlo en consideración. Vamos a despejar entonces ese radio. La fórmula nos queda de esta manera. Ya conocemos todos los valores, perdón. Sería 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro al cuadrado entre kilogramos al cuadrado multiplicado por la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Es un valor que ya hemos visto en un ejemplo anterior. Y lo dividimos entre la gravedad, que es la condición que nos están dando, ya que es la mitad de la gravedad en la superficie de la Tierra. Sería 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. Y a todo eso le sacamos raíz cuadrada. Nos da que el radio, para que cumpla esa condición, la distancia entre los dos centros, ojo que todavía no la altura sobre la superficie, la distancia que hay entre los dos centros, equivale a 9,02 por 10 a la 6 metros. Para poder obtener la altura sobre la superficie, vamos a tener que restarle el radio de la Tierra. Ok, sería la altura es igual al resultado que acabamos de obtener menos el radio de la Tierra. Bueno, es el radio de la Tierra. Eso nos da como resultado 2,64 por 10 a la 6 metros. En un punto, una distancia de 2.640 kilómetros sobre la Tierra, o sea, sobre la superficie de la Tierra, el peso de un objeto será la mitad de lo que vale en la superficie de nuestro planeta. Si conocemos la aceleración debido a la gravedad en cualquier sitio de la superficie terrestre, podemos determinar la fuerza gravitacional, es decir, el peso, que actúa sobre un objeto. La dirección de esta fuerza será hacia el centro de la Tierra. Resulta conveniente definir el campo gravitacional como la fuerza por unidad de masa en un lugar determinado. La magnitud de este campo es simplemente la aceleración debido a la gravedad. Entonces tenemos esta ecuacióncita que nos indica que la gravedad es igual a la fuerza gravitacional dividida entre la masa, o bien la constante gravitacional G por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado. Donde R es el radio, donde R es la distancia del centro de la Tierra al punto donde se va a determinar la gravedad. Debe observarse que el campo gravitacional es una propiedad del espacio y existe hasta cierto punto por arriba de la Tierra, haya o no masa situada en ese punto. Al conocer el campo gravitacional o la aceleración debido a la gravedad en ese punto, inmediatamente podemos determinar el peso de cierta masa colocada en ese lugar. En esta imagen ustedes pueden observar un satélite que está en órbita y aquí podríamos calcular la gravedad
o la fuerza de la aceleración debido a la gravedad que tendría ese objeto en ese punto. Vamos a ver ahora los satélites en órbitas circulares. En esta imagen, la 10.11, vemos un beisbolista que está tirando una bola lanzada horizontalmente con velocidad dada cada vez más grande. Si hipotéticamente seguimos incrementando esa velocidad en cada lanzamiento, ese balón se va a convertir en un satélite tarde o temprano. Eh, Básicamente lo que daría es una trayectoria curva o circular más bien alrededor de la Tierra. Eso es lo que nos está indicando en esta imagen. Vamos a ver cómo funciona esto. En esta diapositiva, bueno, vamos a leer lo que nos indica acá. Considere por un momento el satélite de masa m que se mueve alrededor de la Tierra en una órbita circular de radio r. La fuerza centrípeta eh, sabemos que es la masa por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio, y eso lo vamos a igualar a la fórmula que vimos recientemente de la ley de gravitación de Newton. Simplificando, vamos a despejar la velocidad requerida para que se mantenga en esa órbita. Tal vez nada más recalcar que esta igualdad lo que hace es mantener esas fuerzas en equilibrio de manera que no se vaya hacia el exterior, ¿verdad? Hacia el espacio exterior y se pierda el satélite, y tampoco que sea muy débil esa fuerza como para que sea atraída por la gravedad de la Tierra. Vean que al igualar esas dos fórmulas mantenemos el cuerpo en equilibrio, y lo que vamos a buscar es esa velocidad mínima o máxima también, o esa velocidad ideal necesaria para que el satélite mantenga esa órbita circular. Simplificando y despejando, vemos que esa velocidad está dada por la raíz cuadrada de la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido entre el radio. Observe que solo hay una rapidez v que un satélite puede tener para permanecer en una órbita de radio fijo r. Si cambia la rapidez, lo hace también el radio de la órbita. Veamos el ejemplo 10.10, donde un astronauta de masa de 100 kilogramos viaja en una estación espacial que se mueve en una órbita circular de 900 kilómetros sobre la superficie terrestre. ¿Cuál es la rapidez de la estación espacial y cuál es el peso del astronauta? Primero debe determinarse el radio de la órbita, que es igual a la suma de la altura, que es la información que nos dan acá, los 900 kilómetros, y a eso le sumamos el radio de la Tierra. Luego es necesario hallar la rapidez con base en la ecuación que acabamos de ver y el peso del astronauta a partir de la ley de gravitación de Newton, del ejemplo 10.8. Del ejemplo 10.8 se sabe que la masa de la Tierra equivale a 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. El radio de la Tierra es 6.38 por 10 a la 6, la altura son 900 kilómetros, y vamos a hacer esa sumatoria, le sumamos los 0,9 metros a los 6.38 por 10 a la 6 metros, que es el radio de la Tierra, nos da un radio total de 7.28 por 10 a la 6 metros. Ahora se encuentra la rapidez sustituyendo este valor en la ecuación 10.19, y vamos a encontrar que esa velocidad o esa rapidez equivale a 7.400 metros sobre segundo. Con base en la ecuación que nos indica que la constante g de la masa al objeto por la masa de la Tierra dividido entre el radio al cuadrado, vamos a calcular cuál es ese peso. Sustituyendo nos encontramos que el peso en ese punto es de 753 newton. Los satélites geosincrónicos están ubicados de modo que puedan moverse alrededor de la Tierra en órbitas ecuatoriales con un periodo igual al de la Tierra. Geosincrónico lo que quiere decir es que se mueven, recorren una vuelta, digamos, en el mismo periodo de tiempo. La obtención de una relación entre el periodo de un satélite
y el radio r de su órbita puede lograrse aplicando los conceptos que ya se han estudiado en este capítulo. Si suponemos una órbita circular, la velocidad del satélite está dada por 2pi por r, 2pi por r dividido entre el periodo. Vamos a igualar esta ecuación a la ecuación 10.19, que fue la que acabamos de ver, y encontramos esta relación. Como lo que andamos buscando es un periodo, ¿verdad? O la relación del periodo, vamos a despejar el periodo t. Para poder quitar esta raíz del lado izquierdo de la ecuación, vamos a elevar al cuadrado a esto, a todo esto, ¿verdad? Quedándonos de la forma como se representa acá, que el periodo al cuadrado es igual a 4 veces pi al cuadrado entre la constante gravitacional por la masa de la Tierra multiplicado por el radio elevado a la 3. Esto lo que nos indica es que el cuadrado del periodo de una revolución es proporcional al cubo, del radio de la órbita. En el ejemplo 10.11 nos preguntan cuál debe ser la altura de todos los satélites sincrónicos que están colocados en órbita alrededor de la Tierra. El periodo de uno de tales satélites es igual a un día, o 8,64 por 10 a la 4 segundos. Con este dato usaremos la ecuación 1020 para determinar una distancia r desde el centro de la Tierra. Luego restaremos el radio del planeta para obtener una altura h sobre la superficie terrestre. La distancia r que va del centro de la Tierra al satélite se calcula con la fórmula que acabamos de despejar. Como andamos buscando el radio, nada más lo despejamos y queda de la siguiente manera. Sustituimos los valores que ya todos los conocemos y tenemos que ese radio a la 3 nos da 7,54 por 10 a la 22 metros. Tenemos que obtener raíz cúbica y obtenemos el radio desde el centro de la Tierra hasta la altura, que equivale a 4,23 por 10 a la 7 metros. A eso le vamos a restar el radio de la Tierra para calcular únicamente la altura sobre la superficie terrestre, que es esto que hicimos acá, y tenemos que nos da 35,8 por 10 a la 6 metros. Eso nos indica que la órbita geocéntrica debe tener 35.800 kilómetros sobre la superficie terrestre. Finalmente vamos a ver las leyes de Kepler, son conceptos más teóricos. La primera ley lo que nos indica es que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de los focos. Esta ley a veces se le llama como ley de órbitas. La segunda ley lo que dice es que una línea que conecte un planeta con el Sol abarca áreas iguales en tiempos iguales. A esta ley se le llama ley de áreas. Y la tercera ley de Kepler indica que el cuadrado del periodo de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. Esta ley, también se conoce como la ley de periodos. En esta figura 10.14 se presenta un planeta de masa MP que se mueve con una órbita elíptica alrededor del Sol, cuya masa es ms. El eje semi-mayor es A y el eje semi-menor es B. El valor más pequeño de la distancia r del planeta Sol se llama perihelio y el valor más grande se llama afelio. La distancia c del Sol al centro de la elipse debe obedecer a la ecuación a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. La razón c entre a se define como la excentricidad de la órbita. Salvo Marte, Mercurio y Plutón, la mayoría de órbitas planetarias son casi circulares y tienen una excentricidad que es aproximadamente igual a 1, ya que c es casi igual a A. Esa es una representación de la ley de áreas que vimos anteriormente. Y con eso ya concluiríamos el tema de hoy. Correspondería realizar los ejercicios 10.5, la sección 10.5 del péndulo cónico, movimiento de un círculo vertical, la gravitación, esto de 10.7, la sección de gravitación, el 10.10 de las leyes de Kepler.